felicitaciones, por los aportes, por las sugerencias. La verdad que se ha ido construyendo en la misma dinámica que ustedes iban interactuando. Si no se han leído, es muy interesante ir viendo qué iba aportando cada uno con cada una de las herramientas y qué fueron compartiendo también. Así que agradecerles por ese compromiso y ese esfuerzo. Agradecer nuevamente, bueno, a FIPE, a la facultad y particularmente a Andrés y Florencia por todo el acompañamiento, y la verdad que uno se sintió muy cómodo y como en casa en algún momento, si bien no es mi casa académica, ¿no? Y en este tercer encuentro, la intención es, como decían los chicos, terminar de cerrar algunas posibilidades y algunas opciones, pero a la vez abrir todo un abanico de nuevas alternativas pensando en inteligencia artificial. Y esto porque nos ha cambiado un poco, casi sin darnos cuenta y de un día para el otro, un paradigma que traíamos con respecto a las tecnologías aplicadas a la educación, que era encontrar la herramienta para. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Hay lugares adelante, ¿eh? Hasta este momento veníamos con una lógica de pensar, bueno, necesito escribir un texto, entonces uso el Word. Necesito hacer una planilla de cálculo, uso el. Necesito hacer una presentación, uso. Y así, ¿sí? Y veníamos como muy acostumbrados a encontrar la herramienta para la tarea específica, y si bien había algunas otras posibilidades y opciones, era acotado en las posibilidades, o cada una tenía sus funciones. Una presentación multimedia quizás era un Canva o un Genially, y sigue siendo, no es que ha dejado de ser. Pero cuando hablamos sobre la inteligencia artificial, y que también fue un poco la intención de este espacio, es encontrarnos con un montón de alternativas y de posibilidades que no están pensadas específicamente para una tarea, pero que sí la incluyen. Por ejemplo, un chatbot genérico que uno puede decir, bueno, sirve para crear un texto o para preguntarle algo, pero en realidad también me sirve para hacer una tabla, me sirve para hacer una presentación, me sirve para hacer un análisis de datos, me sirve para crear un esquema, herramientas que me sirven para crear un video, y quizás el video no es la herramienta, no es el Lumen 5, sino que con alguna otra también puedo armar el video que después puedo llevar de otra manera. Es decir, hay un abanico de opciones y de posibilidades en herramientas, y no hay una única herramienta para cada una de las tareas. Y ahí la propuesta es que cada uno y cada una se apropie de la lógica de la inteligencia artificial, de la dinámica que implica la inteligencia artificial, para, indagando, explorando y experimentando, podamos determinar para un momento específico, para una actividad específica, para una tarea concreta, cuál es la mejor herramienta que se adapta en ese momento particularmente. Entonces, pensando específicamente en el ámbito educativo, no hay una única herramienta que nos sirva para enseñar o que les sirva a los estudiantes para aprender. Y pensando en ciencias económicas, no hay una única herramienta que nos sirva. No vamos a encontrar la herramienta para esta materia, para este tema, para este área, para este departamento. No la vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar opciones y posibilidades, muchas en la mayoría de los casos, que nos van a permitir tomar decisiones sobre cuál es la mejor para ese momento particularmente. Entonces, la idea de este encuentro es darles, a partir de dos disparadores, darles la posibilidad de experimentar, de probar y de tomar decisiones, aunque sean breves o preliminares, sobre posibles herramientas pensadas en un principio para el área de las ciencias económicas, pero que cada uno valorará la posible utilidad o no de esas mismas herramientas. Pongámoslo en un ejemplo. Si yo encuentro una herramienta que sirve para hacer, disculpen mi ignorancia en la temática, ¿no? Si sirve para hacer balances, quizás esa herramienta no me sirve a mí para enseñar balance. O no me sirve a mí para enseñar, para aplicarla a mi proyecto o a mis clases. O no me sirve con mis estudiantes, pero sí me sirve a mí como docente. Entonces no va a haber una única herramienta, pero sí va a haber recursos que van a poner en juego esas habilidades de producción de contenido.
y vamos a ver un abanico bien grande. Al final de este encuentro, la intención es que nos llevemos una especie de repositorio colaborativo, de construcción colaborativa, de recursos evaluados por cada uno y por cada uno de ustedes. Y desde ahí viene la experimentación, el probar y el seguir indagando. Como complemento de esto, todas las herramientas que vimos hasta este momento son recursos que se pueden interrelacionar con las que vamos a ver. Necesito crear un texto para una herramienta, me voy a un chatbot, hablábamos recién con el profe, uso otra herramienta para crear un código, uso otra herramienta para que ese código me lo convierta en un documento y lo descargo. Ese documento es el que me sirve para usar en alguna otra herramienta o para crear el video o la presentación o ponerlo en juego con algún recurso que hable de lo que necesito dentro de las ciencias económicas. Y como última cuestión de complemento, también sugerirles que esta misma indagación que han comenzado en muchos de los casos o que han continuado haciendo, inclusive antes de este curso y que lo han continuado haciendo en estos momentos, que también en algún momento se lo propongan a sus estudiantes. Indagar el estado de situación de herramientas o del contexto del uso de recursos basados en inteligencias artificiales en un área o en un tema específico. Y seguramente se van a encontrar con distintas posibilidades. Ya la evaluación de esos recursos los pone a los estudiantes en situación de, es posible que la IA entre en juego en este tema, en esta materia o en mi futura profesión. ¿Sí? Como sugerencia también ahí para tenerlo en consideración. Entonces, en este marco les vamos a proponer la primera actividad que va a apuntar a abrir un abanico inmenso de recursos, de posibilidades. Vamos a ir a uno de los posibles repositorios que hay de herramientas de inteligencia artificial. Lo elegimos porque tiene una versión en español, porque tiene casi 20.000 herramientas en ese mismo repositorio, porque está dividido por categorías y porque de cada herramienta nos ofrece una especie de radiografía o pantallazo que nos permite valorar ese recurso sin necesariamente ponerlo en práctica o en consideración. Y nos permite también por categorías, por formas de herramientas y demás. La idea es seleccionarlo, evaluarlo y armar este repositorio colaborativo que les decíamos de distintos recursos que vayan encontrando ustedes específicamente para alguna tarea puntual o para algún área vinculada a las ciencias económicas. ¿Sí? Entonces, permiso. ¿Qué les vamos a proponer? Dos cosas. Por un lado, entrar a este sitio que es tulify.ai. El enlace, sí. No, es muy buena la pregunta y hago la aclaración. Lo que tenemos acá es un repositorio, no una herramienta de IA, sino un espacio, una plataforma que condensa los enlaces a los distintos recursos existentes de inteligencia artificial. ¿Sí? Es como un depósito de enlaces y de herramientas que se actualiza periódicamente, permanentemente. La semana que viene, si entramos, va a haber 100, 200 más, o 1000 o 2000 más. No necesariamente, y ahí vamos, ¿sí? En este caso tenemos más de casi 20.000 herramientas recopiladas. La ventaja del repositorio es que están probadas las herramientas que están aquí. Sería como ¿vieron como el Google Play donde yo descargo la aplicación? Bueno, es similar, ¿sí? Es un espacio que condensa herramientas, que compila herramientas. Y están probadas previamente, entonces yo tengo la certeza de que por lo menos existen y son reales, no son alternativas falsas. ¿Por qué este repositorio? Porque me permite discriminar, por ejemplo, en la búsqueda. Bueno, con una búsqueda muy sencilla que lo vamos a hacer, pero también nos permite por aplicaciones, por los más guardados, por los nuevos, por los que se agregaron hoy, por los más usados, pero también debajo tiene todo un conjunto de categorías. Voy a entrar a las categorías y en las categorías fíjense que tengo texto, voz, código. Los chatbots
es una de las categorías posibles, ¿sí? Pero después tengo distintas otras categorías. Por ejemplo, si yo entro a productividad, tengo generador de presentaciones, gestión de tareas, asistente de notas, gestión de proyectos, formularios de encuestas, diagramas, archivos, flujo de trabajo, colaboración de equipo, hojas de cálculo, herramientas de productividad, asistentes de reuniones. Fíjense la enorme variedad de lo que decíamos hace un rato, de tareas, de funciones o de actividades que podemos hacer con una enorme variedad de herramientas. Por ejemplo, para herramientas de productividad, que es un término muy genérico, tenemos más de 600. Para gestión de flujo de trabajo, más de 500. Para hacer hojas de cálculo, más de 60. Entonces, nos da un pantallazo inicial de cuáles son las opciones y las posibilidades en el uso de la inteligencia artificial con distintas herramientas. También podemos, cuando entramos a una de las categorías, por ejemplo, hoja de cálculo, lo que nos muestra es estas 61 herramientas que tiene recopiladas, que no significa que sean las únicas. No hay hoy 61 disponibles. Este repositorio tiene 61 herramientas disponibles. Y acá las podemos discriminar por más relevantes, más guardadas, recientes o mejores. Y acá también podemos ver si es un sitio, si es una extensión de un navegador o si es una aplicación. Y después, cuando nosotros ingresamos a una de las herramientas, por ejemplo, ingresemos a esta herramienta, lo que nos brinda es lo siguiente de la herramienta. No nos da el enlace directo, sino que nos dice cuántas veces fue guardado por los usuarios, una pequeña introducción, cuándo fue lanzada, cuántos visitantes mensuales tiene. Nos da reseñas, qué es, cómo se usa, qué características principales tiene, casos de uso para esta herramienta, preguntas frecuentes sobre la herramienta que tienen en el sitio o que generan ellos, si se recomienda o no con algunos comentarios. Y fíjense esta parte, hay una analítica de cada herramienta que me dice cuántas visitas mensuales tiene, más de 100.000. Es decir, es una herramienta medianamente utilizada. Pero la gente está 1 minuto y medio o menos en el sitio, entonces capaz que entra, lo ve y se va. Páginas por visita, total de rebote es la cantidad de gente que vuelve a ingresar. Y acá tenemos a lo largo del tiempo la frecuencia de uso de esta herramienta. Es decir, hoy es una herramienta que no está en su pico de uso, pero que está siendo utilizada. Después me da quiénes lo utilizan más en el mundo y de dónde viene ese tráfico y con qué palabras clave se la suele encontrar esta herramienta. No, es muy buena pregunta. No, el repositorio permite iniciar sesión si uno quiere, pero si no, uno lo puede usar de manera totalmente gratuita y sin iniciar sesión. El iniciar sesión es solamente si uno quiere ir marcando los favoritos de sus sitios, nada más. Entras directamente desde cualquier lado, inclusive desde el teléfono, y podés hacer todas las búsquedas que quieras y demás. ¿Sí? Cuando yo entro, además de ver todo este análisis de la herramienta, tengo, obviamente... Bien, mientras intentamos solucionar esa cuestión de acceso, vamos a hacer una búsqueda por palabra clave, porque así como podemos buscar por categoría, también podemos buscar por alguna palabra clave o por algún concepto específico. Bien, dale. Pregunta, una que tiene que ver también con toda una cuestión más genérica. Hay una categoría, fíjense, que dice detector de AI, no es específicamente sobre la carrera, pero es interesante navegarlo y nos da distintas alternativas, más de 500 posibilidades, o más de 250 de detectores de texto generado por inteligencia artificial. El panorama actual en este campo es el siguiente. Hoy no hay ninguna herramienta que con 100% de fidelidad y de fiabilidad me diga si un texto está creado por inteligencia artificial o por un humano. Lo que hacen las herramientas
cualquiera de estas que estén acá disponibles, es decirme, este texto probablemente en un 90% sea generado por un humano, en un 75%, en un 50%, en un 40%. Me da una probabilidad de una deducción de si es humano o es generado completamente por inteligencia artificial. Pero hoy no hay ninguna herramienta que lo detecte 100% seguro. De hecho, ChatGPT tenía una y la dio de baja porque no cumplía su fin. Es toda una cuestión que a veces uno del sentido común diría, si los creadores de IA pueden generar la herramienta, también podrían generar una herramienta que detecte lo que ellos mismos proponen generar, ¿no? Bueno, pero también ahí entra en juego el funcionamiento mismo de la IA, que no es inmediato, no es de A pasa a B siempre, sino que tiene distintas variables de lo que va generando y de lo que va ofreciendo. Pero para navegarlas es posible. Yo digo especialmente porque si yo lo utilizo en mi cátedra o en mi evaluación y me da que hay un 89% de probabilidad que esa evaluación haya sido generada con inteligencia artificial y yo desapruebo al alumno por eso, el alumno me va a decir, ¿y el otro 11% cómo lo comprueba? Y entro en un gris bastante complicado en el que tendría que tener distintas normas previamente establecidas y de acuerdo con los estudiantes para ver qué ocurre en esos casos, ¿sí? Pero es totalmente válido la indagación y la búsqueda de esas posibilidades. ¿Algún término vinculado a las ciencias económicas? Graficar, bien. ¿Tan preciso? ¿Funciones le podemos poner? ¿Si sirve o no? Graficar funciones. Bien. Me da, mejora visualmente las ideas de ChatGPT, herramienta de gráficos matemáticos con inteligencia artificial, infografía y diseño de aspecto profesional, convierte datos en gráficos, dibujos de expresiones, crear infografías, también es infografía, texto en gráficos de conocimientos visuales, chatea y analiza datos en imágenes, una herramienta para crear informes profesionales, diagramas de flujo, cálculos con una extensa biblioteca, transforma datos en informes, obras maestras de texto en imagen, visualización de información, y etcétera, etcétera. Yo acá puedo, como decíamos, ponerlos por distintos tipos de herramienta y le podemos poner en realidad las mejores. Las mejores tienen que ver con los usuarios que la valoraron de esa manera y acá habría algunas. Pero fíjense que mezcla, inclusive al hablar de graficar, toma la cuestión de gráfico o de imagen. Entonces ahí habría que discriminar lo que nosotros podemos llegar a encontrar. Por ejemplo, si pusiéramos en realidad economía, también encontraría cuestiones vinculadas a la ciencia, pero también seguramente encontraría cuestiones vinculadas a la administración de la economía doméstica. Ayuda a las empresas de comercio electrónico, ventas con información de Big Data, inversión personalizadas, tutoría, acá hay una herramienta para alumnos de escuelas primarias, análisis de datos financieros, optimización del estudio, análisis a través de gráficos, una aplicación web para la gestión, y etcétera. Pero fíjense que en los resultados nos da una gran variedad de posibilidades de lo que nosotros podemos ir indagando. Claro, obviamente no existe el tiempo humano para poder indagar todas las herramientas. Entonces también hay que ir buscando o afinando lo mejor la búsqueda para que ese resultado realmente me sirva y me ayude a encontrar una herramienta que responda a mis necesidades de ese momento. ¿Sí? Nosotros indagando y buscando algunas de las herramientas que está presente acá, y que la probamos y demás, era esta, ¿no? Sí, GPT Excel, acá está. Que como herramienta es muy sencilla en su funcionamiento,
bajo rápido, perdón ahí, para ver el uso. Fíjense que no es una herramienta que se utilice tanto actualmente, o en realidad tuvo su pico. En muchas de las herramientas de IA tienen como su fama y después hay un uso como mucho más permanente. Y esta herramienta particularmente, que les decía, cuando yo tengo la herramienta, me da el enlace al sitio acá. Esta herramienta particularmente tiene dos funciones. Una, generar fórmulas para Excel a partir de un texto. Y la otra, explicarme la fórmula de Excel, de lo que yo esté haciendo. Hace falta loguearse, se puede usar sin loguearse también. Me logueo. Sí. Una vez que entras a la categoría y a la herramienta, ahí te da el enlace al sitio. Y ahí el repositorio dejó de actuar. El repositorio ya se desligó de eso porque te llevó a la herramienta externa en la que vos estás trabajando. ¿Sí? Es una plataforma de lanzamiento, pero no es que tiene esa herramienta internamente, sino que está el enlace. Vuelvo al repositorio, tengo la información del producto, tengo las reseñas y tengo los precios. Acá me dice que tiene una versión de pago, ¿sí? Y cuando yo entro al sitio, ahí es donde me tengo que fijar si hay alguna versión gratuita. ¿Sí? Cuando yo ingreso al sitio acá, generalmente suele estar medio oculto para que uno se logue. Acá está el precio. Gratis, salí del repositorio, me fui a la herramienta que seleccioné y me dice que hay una versión gratuita que me permite hasta 4 envíos por día, perdón, cada 12 horas, o sea, 8 por día, pero 4 cada 12 horas. Yo puedo hacer 4 consultas por cada 12 horas. Y si no, la versión de pago con todas las otras funciones. Este dato no es menor porque a veces hay herramientas muy interesantes que nos permiten una versión gratuita limitada, que yo la utilicé y cuando me embalé a usarla, quedé hasta ahí. Con Gamma, ¿se acuerdan que había créditos? Hay 500 créditos, 400 créditos, son 10 presentaciones. ¿Sí? Con ChatGPT, la versión mejorada en la versión gratuita, nos da una cierta cantidad de interacciones y después se bloquea hasta mañana. Y así nos lo van mostrando pero restringiendo, ¿sí? Porque detrás está la necesidad, crear la necesidad de uso para que obviamente haya mayor cantidad de suscripciones. Particularmente en esta herramienta tengo la opción de decirle qué estoy usando, si las hojas de cálculo de Google, Excel, LibreOffice o Airtable, perdón. Y yo puedo generar una fórmula o puedo explicar una fórmula. Es decir, traer la fórmula acá, me lo explicaría acá, o puedo generar una fórmula y armarlo desde acá. Yo le puedo explicar los datos y desde ahí me va a generar esa fórmula la tengo que llevar a Excel, la pruebo y voy y vengo. Fíjense que de la misma forma o con herramientas genéricas también podemos usar esto. ¿Alguien usó ChatGPT para crear fórmulas de Excel? ¿No? ¿Lo han probado? Pues, a mí que soy un uso bastante básico en Excel, me ha solucionado más de un problema porque tenía que generar una fórmula para que en un espacio, en la hoja de cálculo de Google, para que en un espacio solo se pudieran escribir texto, no números. Entonces me creó una función personalizada, una validación de datos personalizada que me sirvió para esa cuestión. Yo jamás lo puedo. Que literalmente se llama De Colegas para Colegas. Es el sitio web, está ahí en el aula y lo vamos a compartir. Y un poco la idea es que tiene dos secciones. Herramientas IA, como súper general. Y después, lo que vamos a ver a continuación ahora, con Pedro, que tiene que ver con chatbots personalizados. ¿Sí? En la primera sección, un poco el espíritu es esta de encontrar una herramienta que me sirve, hago una publicación. Acá, por ejemplo, si están viendo en pantalla, el Padlet tiene el título, la descripción del sentido del mismo y esta sección. Yo si quiero hacer una publicación, encontré una herramienta, voy al más, que tengo acá a la derecha, y acá me va, ya lo configuramos previamente nosotros, se podría haber pensado de otra forma,
una serie de campos para que completen, que sería el nombre de la herramienta, para que enlacen el sitio web de la herramienta. Ahí les muestro después uno de los ejemplos que están viendo en pantalla. Una breve descripción que nos puedan decir para qué sirve o qué permite. Le hicimos a propósito que como campo obligatorio estuviera la idea de ventajas y desventajas, porque qué bueno que tener un pequeño pantallazo de me sirve para esto y la desventaja, por ejemplo, es está limitado en los usos o tiene la versión gratuita no es muy recomendable, demás. Y como campos opcionales, el posible uso docente o posible uso de alumnos. ¿Cómo piensan por ahí de que esa herramienta podría ayudar a los estudiantes con distintas actividades? Una vez que completan todos los campos y le dan en publicar, acá, se les va a crear una publicación como esta. Por ejemplo, acá el GPT Excel, que es el que mostró Pedro, está puesto como una publicación mía de ejemplo. Acá puedo ingresar directamente al sitio, dice IA asistente de hojas de cálculo, lo dice súper sencillo, pueden explayarse más en la descripción. Y bueno, un poco lo dejo ahí a disposición, no lo vamos a poder hacer ahora a partir de este repositorio, pero sí vamos a usar, tengan abierto este Padlet para la parte que viene ahora, que también la idea es hacerlo con la otra sección. Sí. Sí. Va a ser de más nuevo a más viejo. Es para ir, la idea es que vaya explorando por scroll. Sí, perdón, cierro ahí. Sí, algo que por ahí dejamos habilitado, interesante, es que en cada publicación, que está bien en grande, se le pueda, por ejemplo, poner me gusta y añadir comentarios. O sea que uno pueda ir haciendo comentarios sobre la experiencia. Claro. No. Sería todo scrolleando, por así decirlo, con la lógica del scrolleo de ir bajando. Cada uno de estos elementos compartidos es un posteo. Es lo mismo que si yo posteara algo en Facebook y me queda mi artículo y alguien le puede poner me gusta y comentarlo. Cuando viene otro, postea debajo mío. Y así se va a ir armando estos posteos o estas herramientas, una debajo de la otra. Entonces al final voy a tener toda una tira larga de herramientas que fueron sugiriendo los colegas. ¿Sí? Respecto de alguna herramienta que hayan ustedes seleccionado del repositorio anterior y que les parezca interesante, tanto por lo que sirve como lo que promete pero no sirve, ¿se entiende? ¿Sí? Capaz que promete hacer maravillas, pero en realidad tiene un montón de limitaciones y no la termino sugiriendo, lo cual también es muy valioso para dejarlo como parte de este conjunto de herramientas colaborativas de lo que fuimos indagando. Como posibilidades y alternativas, no significa que son todas, pero la idea era de un repositorio con casi 20.000 herramientas, seleccionar nosotros una que a nuestro criterio sea válida para poder compartir con el resto. Entonces ahí va a quedar ese espacio como para tener una referencia, solo una referencia. Lo mismo que hacemos en el pasillo. ¿Probaste esta herramienta? Bueno, en vez de hacerlo de manera informal, nos queda ahí una cuestión mucho más sistematizada con algunos aportes de lo que fueron compartiendo. ¿Sí? Esa es la intención. Para participar de este Padlet o de este mural colaborativo no hace falta estar registrados en la herramienta, simplemente ponen en el más, les abre todos los campos, los completan, ponen publicar y automáticamente está hecho el posteo de cada uno en esta herramienta y pueden entrar las veces que ustedes quieran a ver qué compartieron los colegas, a poner me gusta o a comentar. Eso está ahí disponible. Desde esta mirada de herramientas genéricas y específicas, pero que comprobamos hay un abanico muy amplio de posibilidades y cada vez más amplio, y lo decimos una vez más, abrumador en algún punto también, ya sabemos que, volvamos al mismo ejemplo que recién,
planilla de cálculo, tengo un Excel para procesamiento de datos, para redacción de datos tengo un Word. Para trabajar con inteligencias artificiales no tengo una herramienta, no tengo ChatGPT solamente, sino que tengo distintas opciones. Y esa fue la intención de este espacio. Pero yendo un pasito más allá en la personalización del uso de las inteligencias artificiales, vamos a volver a una de las herramientas de las que hemos hablado desde el principio, que es ChatGPT, pero con una función muy particular que va a tener su correlato en que ustedes hagan algo parecido a lo que vamos a ver ahora con otra herramienta, pero de manera totalmente personalizada. Y en realidad de lo que vamos a hablar, y acá sí esperemos que puedan experimentar, es de los chatbots personalizados para un área o conocimiento específico. Es decir, pequeños chat GPT para una tarea o una disciplina o un tema en particular. Yo puedo crear, por ejemplo, nos podemos encontrar con estos mini chat GPT, ya vamos a ver qué nombre tienen, no es muy original porque el nombre va a ser GPT. Chat GPT sería como la plataforma madre, los GPTs son estos mini chatbots. Puedo encontrar un chatbot de creación de comida mexicana, por ejemplo. Puedo crear un chatbot de macroeconomía. Puedo encontrar un chatbot de cómo criar a los niños hasta los 5 años. ¿Por qué puedo encontrar toda esta variedad? Porque los chatbots que nosotros con los que vamos a trabajar, estos mini chatbots, están creados por usuarios como cualquiera de nosotros. ChatGPT nos da la tecnología, pero la personalización de ese chatbot corre por cuenta de nosotros. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Es como si todos nosotros dijéramos, bueno, vamos a armar el chatbot de la Facultad de Ciencias Económicas. Y es específicamente sobre eso. ¿Dónde está lo específico? ¿Alguien se anima a decir por qué es específico? ¿Qué le da el carácter específico a ese chatbot? La información que yo le cargo como base de datos para que desde ahí responda. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si alguien creó sobre comida mexicana, pero le cargó una receta, ese chatbot me va a dar cualquier tipo de respuesta. Es una posibilidad. O te va a dar alternativas mucho más interesantes y más pertinentes, porque vas a ver que en la comida mexicana hay, no conozco, pero hay este ingrediente, este ingrediente, este ingrediente, porque está en distintas comidas. Entonces, cuando yo le pido una comida original mexicana, me va a dar algo mucho más completo que si tuviera cargada una sola receta. Entonces, ¿qué es lo que hace ChatGPT, pero con un abanico de opciones y de carga de datos inconmensurable? ¿Se entiende esta idea de chatbot personalizados para un área específica? Vos los armás. Cualquiera de nosotros lo puede armar. Y de hecho hay muchísimos armados, que es lo que vamos a intentar aprovechar. Y como les decía, después de este encuentro van a tener ustedes un tutorial, lo vamos a mostrar brevemente para que sepan dónde va a estar después, en el que ustedes van a poder crear su propio chatbot con el fin que ustedes quieran. Bienvenido si es para la materia, si es con los estudiantes, si es para el área específica, si es para dialogar con colegas, si es para cargar un estado del arte de alguna disciplina y desde ahí empezar a conversar, para un grupo de investigación, para un departamento, etcétera, etcétera. No, no tiene límite de espacio ni de base de datos. No. En principio puedo subir todo lo que quiera, tal cual, exactamente. Sí. No hay límite establecido. Lo que les voy a mostrar, ¿por qué les voy a dejar en el aula? ¿Por qué les voy a dejar en el aula una alternativa a ChatGPT para la creación de chatbots personalizados? Porque la creación de chatbots personalizados en ChatGPT es una función de pago. Crearlos. Usarlos sí es gratuito. Crearlo es de pago. ¿Se entiende?
crear mi propio chatbot de mi materia en ChatGPT, tengo que tener la versión de pago. Usar el GPT de la FIPE cuando lo cree, para mí es gratuito. ¿Sí? Ahí está. Imagínense un chatbot en el que está cargada toda la reglamentación de la facultad y va el alumno y pregunta, ¿cuándo soy alumno regular? Y le da la respuesta. La respuesta contextualizada en función del material que le cargaron, no en función de lo que se le ocurrió. Sí. Siempre público, puedo limitar el acceso. Sí, puedo limitar el acceso, lo puedo hacer para mí solo, para los que yo les comparta solamente el enlace, o lo puedo hacer público y cualquiera lo encuentra. ¿Sí? Lo que no es tan público es la base de datos que le cargan para ese tipo de respuestas. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo empiezo a indagar y a ver las opciones que tengo de distintos chatbots con algunos parámetros que me va a dar, que me van a servir para ver si está bien creado o no. Reitero, los GPT que vamos a ver, GPT es el modelo de lenguaje natural que usa estos chatbots. Se le ponen ese nombre, ¿sí? Es como el idioma del chat. Por eso utilizan esas siglas. Pero nosotros lo que vamos a hacer es, fíjense, está la ventana de ChatGPT y acá al costadito tenemos dos opciones, o el ChatGPT o explorar los GPT. Esa exploración de los GPT hasta hace un mes atrás, 2 meses atrás, era solo para la versión de pago. Ahora lo podemos usar, no podemos crear, reitero. Fíjense, ¿pueden entrar al chat ahí? ¿En la compu? ¿Sí? Bien. Fíjense estos nuevos tiempos, ¿no? No, no nos deja entrar a un repositorio, pero sí nos deja entrar al chat. Estos nuevos tiempos de la facultad. Bien. Cuando yo entro a explorar chat, síganme acá y después ya les damos el tiempo para que ustedes indaguen y prueben fundamentalmente. Acá sí vamos a poder probar específicamente. Cuando yo entro a explorar GPT, me aparece GPT arriba, descubre y crea, me invita a crear, pero si yo quiero crear acá arriba, me va a decir, no podés porque no tenés la versión de pago. Descubre y crea personalizaciones de ChatGPT que combinen instrucciones, conocimientos adicionales y cualquier combinación de habilidades. Un chatbot para cualquier fin. Como no lo puedo crear, lo que puedo hacer es buscar si hay algún GPT específico con lo que yo necesito. Y de nuevo, no hay 10, no hay 100, no hay 1000. Hay decenas de miles de GPT creados y que se crean diariamente por usuarios como cualquiera de nosotros. Entonces esto también es dinámico y permanentemente se va construyendo. Ya entro a ejemplos más específicos, pero por ejemplo, pongamos, no lo probé antes, pero probemos recetas. Vamos con este mismo ejemplo. Recetas mexicanas. Cocinero mexicano es uno de los GPT, por ejemplo. ¿Sí? Pero fíjense, no sé si se alcanza a ver ahí. Acá en chiquito no se alcanza a ver, pero debajo de Cocinero de México, que ese es el nombre que le pone el que lo creó, ¿no? Abajo hay una descripción que también todo eso lo pone quien lo creó. Pero abajo en gris hay un 10. Ese número me indica la cantidad de interacciones que tiene ese chat. Es decir, es usado, pero más o menos. ¿Sí? No tiene tanta interacción. Entonces ese puede ser un parámetro para poder interactuar. Yo cuando ingreso a uno de los GPT, me da una descripción un poco más amplia, me dice quién lo armó, el nombre del usuario, me dice más de 40 conversaciones, no fue tan usado todavía, si decimos que hay millones de usuarios de ChatGPT. Dentro de estilo de vida, acá hay iniciadores de la conversación, preguntas disparadoras que puedo usar y qué funciones puedo llegar a tener, valoraciones y demás.
Y yo lo que hago simplemente es tocar, explorar o interactuar con el chat, y fíjense que lo que hizo fue, me abrió el chatbot personalizado y me puso abajo la barra para poder chatear. Cuando yo le pregunte cosas, me va a responder desde la base de datos que tiene cargadas, ¿sí? Inclusive si yo le preguntara comidas argentinas, hay que ver qué base de datos tiene cargada, o comidas o recetas de otros países. Pero en este caso puntual yo necesito que me dé cuestiones de comida mexicana. ¿Y cómo interactúo? De la misma forma que interactúo con ChatGPT de manera permanente. Yo le puedo pedir elaborar una receta original. Elaborar una receta original. Y no me hace falta decirle que sea una receta mexicana, porque el chatbot ya es específicamente de eso. Entonces acá me dio tacos de pescados al chipotle con crema de aguacate. A esta hora, que si alguien lo quiere preparar, con mucho gusto. Bueno, y acá me dio esta referencia. ¿Sí? Inclusive me dice cómo cocinarlos y demás. ¿Yo le puedo preguntar lo mismo a ChatGPT? Sí. Le puedo preguntar al ChatGPT genérico, no al GPT específico. Le puedo preguntar una receta original de comida mexicana. La ventaja es que acá, en este GPT, tengo solo una base de datos sobre ese tema. Vamos a un ejemplo. Sí, por favor, adelante. Sí, sí. Sí. Acá el profe pregunta si hay algún beneficio para quien genera los chatbots. Sí. Con millones de interacciones, hay un sistema de monetización de ChatGPT para alentar el uso. Es decir, y uno tiene que inscribirse en ese programa de monetización. Pero sí, uno puede monetizar su chatbot dentro de ChatGPT. Cierro con esto y ya les proponemos la actividad. Yo puedo poner, por ejemplo, ¿me dicen algún concepto de alguna materia? No una materia, algún concepto de alguna materia. Costos. Bien. Yo pongo costos. ¿Y puse cosmos? No. Me aparece análisis de costos, asistente de costos de pastelería, costos de recetas, costo y precio de restaurante, Cosmos. No, acá ya salí. Si yo pongo costos y busco, espérenme, ver más, porque me da algunas sugerencias, pero después puedo ponerle ver más. Me toma cosmos como palabra. Tendríamos que buscar alguna expresión que me lleve a la cuestión de los costos vinculados a lo económico, ¿sí? Hagamos otra prueba. Estadística. Probabilidad. Probabilidad. Asistente de probabilidad estadística, profesor de estadística y probabilidad, probabilidad de conteo estadístico, asistente estadístico en inglés, cuentos con probabilidades, calculadora de probabilidades, especialistas y demás. Bien, vamos a ir al asistente, no vamos a ir al profe, así no nos saca el... Fíjense que este chatbot tiene más de 5.000 interacciones, o sea, es bastante usado. Profe que dijo probabilidad, ¿me daría algún prompt, alguna orden, alguna pregunta para hacerle? ¿Alguna pregunta sobre probabilidad? Definir eventos.
Y fíjense que empieza diciendo, yo no le aclaré, pero dice, en probabilidad y estadística, un evento es un conjunto de posibles resultados, un experimento aleatorio. Puede estar formado por uno o más resultados específicos y se representa como un subconjunto del espacio muestral, el conjunto de todos los resultados posibles. Y desde ahí me da tipos de eventos, información y demás. Así como tenemos estos chatbots, también tenemos un chatbot. Por ejemplo, fíjense, para otro tipo de funciones, por ejemplo, mapas mentales o mapas conceptuales, yo puedo tocar alguno de estos chatbots y no solo es de texto, sino que también son asistentes, por ejemplo, para la creación de mapas mentales o mapas conceptuales. Entonces, las opciones y el abanico son inmensas y no están predeterminadas. La consigna y lo que les proponemos en este momento es no solo encontrar un GPT específico pensando en alguna parte de sus materias o actividad o propuestas o evaluaciones inclusive, sino también interactuar con este GPT y ver qué resultado nos va brindando, pero ponerlo a prueba. No solo con alguna definición, sino también con cuestiones que exijan algún conocimiento a ver si realmente lo tiene en su base de datos de lo que fue ahí proponiendo. La actividad está dentro de las actividades del aula virtual, pero la idea sería buscar un GPT específico, interactuar con ese chatbot personalizado y valorar esa experiencia, a ver si es útil, si no es útil, si me sirve, si no me sirve y por qué. ¿Algo más? Al chat GPT para darle las opciones estas de chatbot, sí o sí se tienen que loguear, ¿sí? Una vez que se logueen con su cuenta Google, ahí les va a dar esas opciones que están viendo ahí en pantalla como entró Pedro. Un detalle que veíamos acá con los profes adelante. Si hay un chatbot en inglés o el nombre en inglés, pero yo el prompt lo hago en español, el resultado generalmente va a ser en español. Internamente lo traduce y me devuelve el resultado en español. Entonces que un GPT en inglés no sea limitante para interactuar. Lo probemos de esa manera. Bueno, más allá del tema de la materia nuestra, hay un GPT creador de exámenes que o sea, no necesariamente es lo que uno termina aplicando, ¿no? Pero te tira 5 preguntas básicas cuando empieza. Primero, qué tema de materia o qué tipo de temática estás tratando. Después, qué nivel de dificultad le querés aplicar. Cómo lo querés, o sea, armar el examen. Dice múltiple pregunta, desarrollar con ejercicio. Y después te dice qué duración le querés dar al examen también. Y si le das estos 5 datos, por ejemplo, yo agregué de la materia extra, fueron bastante puntuales las preguntas, bastante, o sea, complejas al nivel de dificultad alta que yo le había puesto para ver. Está bueno, está. En mi caso, yo había querido, digamos, seguir con el tema que había hecho en la actividad 2 y justamente me estaba orientando ella en ese momento, así que fue de que no se encontró absolutamente nada de eso. Es una temática de marketing que es muy conocida, que es muy tratada, y sin embargo no había nada. Cuando puse factores de influencia en el comportamiento del consumidor. Cuando puse investigación de mercado, ahí sí me trajo una hilera de más o menos 6 o 7. Elegí este sistema de investigación de mercado, lo cliqué y entonces ahí le puse una pregunta que tenía que ver con la, digamos, comparación entre un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Y después le empecé a hacer preguntas que tenían que ver con la relación de la, digamos, de la extensión de esos datos o de los resultados a la población en función al tipo de muestreo
y ahí fue bastante puntual, pero le faltaron algunos condimentos. Y después de la tercera pregunta me puso, ¿has llegado al límite para usar el GPT? Mejora tu plan o vuelve a intentarlo después de la 23:36. Y me quedé con todo. Chatbot personalizados. En este momento vamos a ver una opción que te lo permite la versión gratuita, ¿verdad? ¿Alguien más quiere compartir alguna otra cuestión? Quise buscar temas más específicos de economía y no encuentro, por ejemplo, algo tan básico como mercado y precios. Sí encontró macroeconomía, entonces ahí, experto en macroeconomía, había varios. Y la respuesta que da dentro de ese chatbot es bastante certera desde el punto de vista teórico, pero cuando uno le pide precisiones o le pide que haga gráficos que muestren un determinado modelo, hace cualquier cosa. Ese es un riesgo con los GPT, que sean genéricos, pertinentes, pero no con la profundidad o precisión que necesitamos nosotros en un ámbito quizás universitario. Entonces también desde ahí hacer la exploración o ir viendo, porque ahí tenemos una desventaja, que lo que les decía, no sabemos con qué material está cargado, cuál es el conocimiento detrás de esa respuesta. Tampoco lo sabemos con ChatGPT y con ninguno de los chatbots, ¿no? Pero por lo menos con ChatGPT genérico, sabemos que hay una base de datos lo más grande posible. Acá está creado específicamente para esa cuestión. Entonces, ¿cómo salvar esa cuestión y cómo proponerles, para cerrar esta instancia de formación, que nos apropiemos de la inteligencia artificial y que nosotros podamos crear nuestro propio asistente en el área, en la disciplina o en la temática que nosotros consideremos? Los ejemplos que daban estaban buscando temáticas muy particulares y específicas que sin duda se corresponden con el lineamiento de la cátedra, con el material bibliográfico, con las propuestas de actividades que ustedes van a tener, con el recorrido dentro de la carrera, etcétera. Y eso, un chatbot de macroeconomía no lo conoce de manera contextualizada. Un chatbot creado por alguien de macroeconomía no es el chatbot de macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ni del profe ¿su nombre? Ni del profe Edgardo. ¿Sí? Pero tenemos la posibilidad de crear eso específicamente y de manera gratuita. Vamos al bolsillo de nuevo. Entonces, lo que van a tener ustedes en el aula es un video, un tutorial que va a explicar el paso a paso, volviendo a esta herramienta que es POE, que acuérdense que es una herramienta que condensa muchos chatbots oficiales, inclusive chatbots relacionados para imágenes, paréntesis, hago un paréntesis, cuando nosotros dimos el primer encuentro no existía esto y ahora existe. Apareció una herramienta que se llama Flux, que es para creación de imágenes, que tiene una calidad y un realismo asombrosos. Lo podemos utilizar desde acá inclusive. Fíjense que tiene distintas versiones, pero yo podría usar el chatbot de Flux para crear una imagen, no solo para texto, en esta herramienta de POE. Pero la opción que nos interesa es esta de crear un bot personalizado. ¿Qué nos permite POE? Hacer lo mismo que los GPT, pero de manera gratuita. Nos permite crear un bot propio con nuestra base de conocimiento y documentos e información que podemos poner al acceso de cualquiera o de manera privada solamente para los que nosotros queramos que lo vean. Pero la ventaja está en que yo lo voy a personalizar, le voy a moldear, muy entre comillas, la personalidad de ese chatbot con el contenido que va a tomar de referencia, pero a su vez con las instrucciones. Yo le voy a decir, tenés que actuar como si fueras un especialista en macroeconomía, tenés que dar respuestas precisas, con la mayor complejidad posible, en un tono académico, de manera argumentada, explicando cada una de las partes, destinado a estudiantes de nivel universitario o a profesionales del área de ciencias económicas, vinculando la mayor cantidad de información posible. Todo eso que yo quiero que haga el chatbot, se lo pongo en las instrucciones. Y a su vez, yo puedo armar el mensaje de inicio de ese chatbot diciéndole
bueno, al que va a interactuar, bueno, bienvenido, y le puedo poner estas preguntas que aparecían recién en el profe como de base y de lanzamiento para que sea la interacción con ese chatbot. Cuando yo lo creo, le agrego toda la información posible. Cuando lo termino de armar, me va a decir cuántas interacciones por día de manera gratuita tiene ese chatbot personalizado. Generalmente son entre 10 y 20 de cada usuario, no en general. Si yo lo uso, puedo interactuar 15 veces con ese chatbot. Tengo que esperar hasta mañana si se me llega a bloquear. Pero es mucho más amplio que el GPT que veíamos recién. Esta opción de POE, que al detalle lo van a ver ustedes en el video que van a tener. Se tienen que loguear, tal cual, gracias. Tienen que estar logueados en POE. Completar el perfil. No hemos completado el perfil de Andrés. Permiso, permiso. Bien. Y acá hay un detalle. Nos permite 5 tipos de bot de creación. De instrucciones el genérico, es el que conocemos habitualmente. Pero también puedo crear un bot de generación de imágenes, de generación de video, de juego de roles o de un servidor, que sería un chatbot pensado, por ejemplo, para una empresa, para que interactúen los clientes, más de órdenes, que esté alojado en algún servidor. Y después tengo estas opciones que voy a mostrar simplemente esto. Acá está la base de conocimiento. Preguntaba el profe cómo agregar. Simplemente adjuntando archivos como adjunto para un correo. De la misma forma. Si son PDF, mejor. Si son Word, también los toma. Imágenes no. Y si tengo el texto, aunque no tenga un archivo, también lo puedo copiar y pegar las veces que yo quiera. Y voy copiando y pegando el texto, copiando y pegando el texto. Lo ideal es el PDF, el archivo PDF, que lo toma inclusive a aquellos que no sean, que sean imágenes, vieron escaneados. Bueno, también generalmente los toma aunque no estén convertidos a texto. Esta es la base de la personalización de las respuestas que va a recibir quien interactúe con mi chatbot. Vamos al ejemplo de la cocina mexicana, todas las recetas posibles de México. Vamos al ejemplo de la macroeconomía, toda la bibliografía posible para el nivel y la complejidad que yo necesito. Vamos a la materia. Hablábamos recién con el profe. Unidad 1 de la materia. Yo quiero que lo... Perdón. Me tiré el mate. Yo quiero que interactúen con la materia y que lo tomen como práctica o como repaso. Entonces el chatbot tiene toda la bibliografía de la unidad 1 que van a ir interactuando y lo van a tomar como práctica, como preguntas posibles para hacerle al material bibliográfico. Cuestiones administrativas, cuestiones académicas, cuestiones de la vida universitaria, de material de estudio. Para mi materia es fundamental que sepan hacer esquemas. Bueno, un asistente para crear esquemas gráficos y mapas conceptuales, por ejemplo. Y la base, de nuevo, está en mis manos. Yo le creo el contenido en base a la base de conocimiento que le fui cargando. Fíjense que hay un mensaje de saludo, hay un perfil que no es menor porque yo le doy esta biografía o personalidad. Acá es si es público o no. Si es privado, yo le comparto el enlace y pueden interactuar. Si me va a recomendar bots relacionados o no. Si va a mostrar la instrucción que yo le voy a poner. Y después hay un plan de monetización. Si alguien tiene cientos de miles de interacciones, puede llegar a recibir 20 centavos de dólar por cada millones de interacciones. Pero bueno, ese es el programa que tiene. Entonces, la creación de ese bot personalizado es una posibilidad viable, real y concreta. Desventaja, yo no puedo ver lo que los usuarios interactúen con este bot, salvo que alguien me comparta el enlace, pero si no, no tengo posibilidad de verlo. Lo cual me da una perspectiva de que yo lo creo como asistente y mi confianza en ese asistente está en la base de datos. Y lo puedo probar, y lo puedo probar, y lo puedo probar, y siempre me va a dar respuestas en base a esa base de datos. Voy a probar uno. Hicimos... Sí. Las imágenes, el texto escaneado lo suele tomar y convertir a texto. Sí.
Ah, que tiene, a ver, un modelo de ISLM, sí. va a aparecer el gráfico con la función IS, con la función LM, pero interpreto que no lee esa imagen, porque de hecho cuando yo pido en el chat GPT, pido que reproduzca algo por el estilo, hace cualquier cosa, entonces debe estar en consonancia con eso, como que no lee la imagen. Lo ideal para la creación del chatbot es que sea texto. Sí. Ahora, texto, pero a la vez, si ese texto, si ese PDF tiene una tabla, tiene un gráfico, no eliminarlo, dejarlo, porque lo... No lo va a tener en cuenta, o sea, sirve, al alumno le va a servir en tanto y en cuanto sean respuestas en prosa, por decirlo de alguna forma. Sí, pero al chatbot le va a servir como referencia para dar la respuesta, porque analiza todo el conjunto de datos que haya. Si ese gráfico tiene una expresión que después no está en el texto, si lo saco al gráfico no va a tomar esa expresión de alguna manera. Entonces, cargarle la mayor cantidad de información posible para que el chatbot sea preciso en la respuesta. Aunque tenga algún gráfico no hay ningún problema. Realmente en cuestión de texto. Quiero probar... habíamos visto alguna cuestión similar, pero hay un detalle, cuando ustedes creen el chatbot, hay un detalle que ustedes le van a configurar. Déjenme mostrarles. ¿Cómo? Perdón, profe. Lo que creo que te preguntaba era, Sí. ¿qué pasa, por ejemplo, si yo doy clase de macroeconomía, Sí. quiero enseñar la función IS Sí, y hay un gráfico que es la IS, muestra tasa de interés? sí. Entonces, lo que él decía era que él creía que no iba a mostrar ese gráfico. O sea, Ah, sí lo va a mostrar, bien. porque justamente está en el PDF que yo subí explicando qué es la IS y es el gráfico. Sí. Si lo muestra o no va a depender de las posibilidades del chatbot de mostrar imágenes. Ahora, eso no significa que no lo tome como referencia para las respuestas. Si yo le pido que explique un gráfico, lo va a explicar con ese contexto, aunque no lo pueda mostrar. Lo más seguro es que si yo le pido crear ese gráfico, no lo va a crear, pero sí me va a servir para explicarlo y para analizarlo, ¿sí? Y el otro detalle interesante, cuando ustedes creen el chatbot, fíjense que cuando me da una respuesta, me marca estos clásicos numeritos de referencia, ¿vieron como el Word? Al final de cada frase o de cada párrafo o de cada punto, cuando yo toco ahí, lo que hace acá sí, y de manera pública, acá sí es mostrarme. Espérenme. ¿Por qué se me fue? Sí. ¿Qué tipo de bot estás mostrándonos ahora? Porque acá hay como bot de instrucción, Bien. bot de servidor. No, es voz de instrucciones. Cuando dice instrucciones, toma la cuestión del chat, de la conversación. El del servidor no, porque requiere una cuestión de programación. El otro es imagen, video, y después tiene una cuestión de más de juego de roles. No sé por qué le han puesto específicamente esa función. Acá sí, en POE sí, puedo ver, si está habilitado por el creador, puedo ver qué fuentes tomó específicamente para esa respuesta que me acaba de dar. Entonces tengo el listado de fuentes y tengo un fragmento. El listado de fuentes figura tal cual como yo cargué el PDF. El nombre que tenía el PDF es el que me muestra. ¿Ven? Y me muestra un fragmento en el que se basó para darme esa respuesta que me acaba de dar. Esto sirve de manera muy interesante para que nuestros estudiantes, si está pensado para ellos, tengan la referencia de dónde ampliar o corroborar eso que les acaba de dar el chat. Porque está basado específicamente en esa generación de contenido, en esa base de conocimiento. No hay forma de que tome otra cuestión, porque me lo acaba de referenciar.
me da una frase y me dice, yo lo saqué de acá. ¿Sí? Si está mal es porque está mal la bibliografía, digamos. Pero sí me da el listado de todas las fuentes donde lo obtuve. Esto no deja de ser una garantía de que podemos corroborar la información que nos da en nuestro chatbot y en el chatbot que cualquier otra persona vaya creando. Sí, adelante. Una pregunta ya y cerramos. Yo puedo armar un chatbot en POE y dejarles el enlace en Moodle para que desde ahí ingresen e interactúen. Sí. Sí. Existe, profe, sí, y se ha metido en un campo fascinante porque en algún momento lo vamos a tener, sí, existe. Eso requiere que desde la administración del Moodle se habiliten determinados plugins o agregados que vinculen con estos tipos de herramientas para que haya ese tipo de interacción de manera muy sencilla. Sí, sí se puede, técnicamente se puede, requiere la decisión de complejizar el Moodle desde la administración para poder incluirlo, ¿no? Es desde ahí. Pero sí se puede, profe, tal cual como usted lo ha nombrado, es hoy una posibilidad, inclusive en las devoluciones automatizadas, en la corrección de evaluaciones, en la toma de asistencia. Bueno, hay todo un campo pensado para las aulas virtuales desde la inteligencia artificial. Y es muy interesante explorarlo también, ¿sí? Muy bueno. Bien. De mi parte, 2 segundos, simplemente agradecerles estos 3 encuentros, la predisposición, el interés, el trabajo, el compromiso, volver a agradecer a la facultad, a FIPE y Andy, un verdadero placer, gracias por todo el trabajo, igualmente Florencia, la verdad que un gran gusto haber compartido este espacio, esperamos que les haya servido, que les sea motivador, que se lleven muchas preguntas, algunas respuestas, y que podamos implementar esto en nuestras propuestas. Así que, de mi parte, nada más que agradecimiento y quedar entera disposición en lo que pueda ayudar a partir de ahora en más. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada agradecerles a todos, tanto a Andy como a Pedro, fue un placer trabajar en conjunto. Y para ustedes, antes de que nos vayamos y de que esto termine, les recordamos que para finalizar estos encuentros y estos talleres que estuvimos, les queda la última actividad en el aula virtual, la actividad final. Que no se olviden de hacerla para que también podamos darles los certificados a ustedes, que esto se homologaba tanto con la asistencia como en la última actividad, así que no olviden de eso. Es una actividad sencilla, si ya la leyeron es más de lo que venimos haciendo, no es nada nuevo, sino que bueno, nos pone en práctica lo que estuvimos dialogando todos estos encuentros, ¿sí? Sí, es individual, la van a encontrar en la pestaña Actividad Integradora, que se llama, que ya está disponible, y que tenía que ver con el diseño de una clase, pensando, contextualizando en su materia en particular, y aplicando alguna de las herramientas, o varias, de las que hemos estado viendo. Ya lo dijeron acá Pedro y Flor, pero agradecerles por la participación, por el interés en la temática y por haber llegado hasta acá, hasta este tercer encuentro. Y también en estos días probablemente estemos compartiendo en el aula virtual alguna encuesta también como para que tengamos un feedback, para también ir sondeando cuáles son, después de haber pasado por este trayecto, cuáles son los intereses por ahí de pasar de un conocimiento por ahí muy introductorio y hacia dónde quisieran seguir ahondando en tema de inteligencia artificial, si tienen el interés y demás. A nosotros como área siempre nos sirve como para intentar afinar también las propuestas y orientar como nuevas capacitaciones. Así que bueno, muchas gracias.